Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos entonces ahora sí de manera oficial al curso de psicología. Como estábamos viendo antes de iniciar la grabación, vamos a hablar en esta oportunidad al respecto del desarrollo humano. Sí chicos, vamos a hablar pues de una rama de la psicología conocida también como psicología evolutiva. Bien, y esta sería la primera precisión que tendríamos que hacer en la clase, chicos aquí presentes, ¿ya? Arianita, mira. Cuando te digan la frase o la construcción psicología evolutiva, por el amor de Dios, mami, no vayas a creer que te están hablando sobre algo que tiene que ver con la evolución de la especie humana, con algo que tiene que ver con Darwin. No, 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 ¿ya? Tiene que ver con cambios a lo largo del tiempo, sí, pero dentro de la vida del sujeto, ¿ok? Cambios a lo largo del tiempo, pero dentro de la vida del sujeto. O sea, el desarrollo que va a sufrir la persona desde que inicia su vida hasta que efectivamente esta termina. Entonces, vamos a ver pues que se van produciendo variaciones. Estábamos viendo que se producen cambios a lo largo de un tiempo. Y esos cambios tienen las siguientes características o las siguientes posibilidades. Para empezar, pueden ser cambios a nivel físico. Eso de ahí de, por ejemplo, el crecimiento del vello facial, el ensanchamiento de las caderas, todos los cambios físicos primarios y secundarios que hemos visto pues que existen en el colegio, sobre todo nos enseñan eso, ¿no? Ahí hemos visto en el curso de familia o relaciones humanas o como se haya llamado en tu caso, ¿bien? Toda esa teoría al respecto. Justamente en esta clase no nos vamos a centrar tanto en ello, dicho sea de paso, ¿bien? No nos vamos a traumar con esas láminas, porque lo que más nos interesa, ya que es lo que suele preguntar en un examen de admisión, es pues los cambios de carácter psicológico y conductual específicamente también. ¿Ok? ¿Cómo es que va cambiando la constitución psíquica del sujeto a lo largo de la vida y su comportamiento como resultado de los cambios en su constitución psíquica? Eso es lo que nos interesa en este caso. Ahora, durante toda la clase, chicos, nosotros vamos a hablar de etapas o periodos. Etapas o periodos. Y esas etapas o periodos responden a la famosa teoría del ciclo vital. Mira, ¿qué pasa? Te voy diciendo desde ya, para evitar confusiones, ¿ya, mi rey? La vida humana es un constructo. En este sentido, al momento de que se estudia desde esta perspectiva. O sea, profesor, o sea, vamos a clasificar las etapas del ser humano, pero de una perspectiva artificial. Porque al final de cuentas, si es que nos ponemos un poquito más serios, en realidad la vida humana termina siendo un continuo. Vamos a ver, es una línea que fluctúa. Pero cuando nosotros estamos haciendo psicología evolutiva, entonces tenemos que partirlo en pedazos para poderlo estudiar de la manera más ordenada posible. Entonces, a esos pedazos, José Luis, se le va a conocer con el nombre de etapas o periodos. Ahora, como les digo, esas etapas o periodos de la vida humana van a ser simplemente construcciones teóricas, ¿ok? No hay necesariamente una exactitud matemática en ello. ¿Por qué? Porque más adelante quizás te puede venir la siguiente duda. Que no estaría mal si eres un básico, ¿no? Por ejemplo, yo te estoy hablando, a los 12 años, según Jean Piaget, se da el periodo conocido como operaciones formales, donde la persona tiene la capacidad de tener un razonamiento lógico, hacer hipótesis y deducciones. Y tú, evidentemente, quedas un poco confundido, un poco curioso, me levantas la mano y me dices, profesor, pero hay casos en los cuales esto se puede dar antes o quizás después, y yo te digo, evidentemente, papi, claro que se puede dar antes o después, pero los 12 años, según Piaget, es una etapa aproximada. Eso si eres un alumno chévere, ¿no? Digamos, eh, tranquilo y que, bueno, quiere resolver sus dudas. Pero nunca falta, y eso también es cierto, ustedes habrán visto alguna vez por ahí, el alumno que si uno está diciendo que el león es carnívoro, levanta la mano y dice que vio un león comiendo pasto una vez y que por lo tanto uno se equivoca, ¿no? Entonces, pero profesor, yo puedo hacer eso desde los 9 años. No, no es que la teoría esté mal, porque hay un caso que no exactamente se amolda al 100%. Te digo que son construcciones teóricas aproximadas, ¿ok? Son etapas aproximadas, o sea, no es que a los 12 años va a venir Piaget con tu torta de cumpleaños a decirte, ah, mira, a partir de hoy día, a tal hora, ¿no? Recién vas a tener esa capacidad, ¿no? De un día para otro, no, pues es algo que se va dando continuamente, poco a poco va apareciendo, ¿ya? Así que hay que verlo de esa manera. Habiendo hecho esa pequeña aclaración, chicos, para evitar confusiones posteriores, vamos a ver, pues, en este caso, qué dimensiones del desarrollo tenemos que estudiar. La primera, como ya les venía diciendo, es la dimensión física, ¿ok?
Ya, con esto la dimensión física, digamos, es bastante fácil, ¿sí? Justamente ahí están mutaciones que nos diferencian entre nosotros. Ya, sí, pero con mutaciones más vemos un aspecto genético, ¿no? En este caso, los cambios justamente, ¿no? Pero sí también, sí, la mutación se entiende como cambio también, no necesariamente a nivel genético. Entonces, ¿qué tipo de cambios pueden haber justamente dentro de nuestra propia vida? Pues cambios físicos para empezar, pero esto no le vamos a tomar, digamos, la mayor importancia. Lo que nos interesa son las siguientes dos dimensiones por sobre todo. La cognitiva y la psicosocial. Y chicos, yo les advierto algo si es que ya no lo he hecho antes, pero cada vez que te digan cognición, cognoscitivo, está haciendo referencia, jóvenes, al pensamiento, a las capacidades mentales de la persona. O sea, mira, por reflejo, loco, de a partir de ahora hasta toda tu vida, cada vez que te hablen de cognición, cognitivo, está haciendo referencia al pensamiento, a la manera de utilizar la psique, la mente, bien, para enfrentarse al mundo. ¿Ok? Entonces, los cambios cognitivos hacen referencia a los cambios en el pensamiento de la persona. ¿Y pensamiento con respecto a qué? O sea, pensamiento entendido como una capacidad. O sea, la capacidad de interpretar la realidad que yo voy a tener. Por ejemplo, una interpretación de la realidad de un niño de 3 años que dice, mamá, la mesa me pegó cuando se chanca, o mamá, la nube está llorando, está triste, no es exactamente pues la misma interpretación de la realidad que tú que tienes 16, 17 y que pues cuando te chanca dices, ¡au! Me chanqué, dices, ¿no? O sea, una cosa es la mesa me chancó y otra cosa es me chanqué. Ya hay una diferencia, hay una comprensión distinta, una interpretación distinta usando tu mente sobre el mismo hecho. O si es que está lloviendo, pues evidentemente tú no vas a decir que la nube está triste, tú te acuerdas del ciclo del agua y te pones a buen recaudo. Entonces, de esa manera hay que entenderlo. Cómo cambia el pensamiento de las personas a lo largo del tiempo, cómo cambia su manera de comprender la realidad, pues está a cargo este estudio del buen y gran Jean Piaget, cuya teoría veremos más adelante. Ahora, otra dimensión, chicos, será la psicosocial, que se relaciona un poco con lo que hemos visto en la clase pasada, la clase número 3, porque hay un componente social ahí de por medio, pero en base a la personalidad que yo voy a tener. O sea, cómo yo me relaciono con los otros, con los miembros de mi entorno, con las personas de mi sociedad, mi cultura, en base a las características que yo tengo, ¿sí? Esa es la dimensión psicosocial. Por ejemplo, no será la misma manera de relacionarte ahorita con tus padres que cuando tenías 9 años. Muy probablemente a los 9 años, ¿sí? Hayan dicho pues algo del estilo tus padres, ay, mijito, no, es bien obediente, ¿no? Y luego ya, ahora pues quizás tienes un poco más de problemas con ellos, ¿no? Y bueno, quienes han pues pasado un proceso como tal, menos en mi caso, alguna vez habrán escuchado la siguiente frase, ¿no? Me recuerda a mi mamá gritando, cuando era chiquito, era tranquilito, un pan de Dios. Ahora que eres viejo, manganzón, peor te has vuelto en vez de mejorar. Bueno, justamente eso es algo que pasa durante la adolescencia. No es la misma manera que tenemos de relacionarnos con nuestros padres. Solemos cuestionarlos y solemos cuestionarlos bastantes e incluso también desafiar su autoridad. Es un mecanismo, digamos, pues de ir aprendiendo, ¿no? Conforme pasa el tiempo también. Es completamente natural. O con las otras personas, por ejemplo, ya no es la misma manera de relacionarte que tienes con las chicas ahora que tienes 15, 16, que cuando tenías pues probablemente 9 o 10 años. Entonces, todo eso lo va a estudiar el buen y gran Eric Erikson, ¿ya? Entonces, cognoscitivo, Piaget, psicosocial, Erikson, ¿bien? Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Ahora vamos a pasar a hablar al respecto de los factores del desarrollo. A ver, chicos, ¿qué es lo que tendríamos que ver en este casito? Para empezar, tenemos tres factores del desarrollo y acá ya va a cobrar, pues, cierto sentido las últimas dos clases. Tenemos el factor biológico, tenemos el factor sociocultural y el factor personal o biográfico. Del factor biológico hemos hablado extensamente en la clase número 2, bases biológicas de la conducta. Evidentemente hay estructuras anatómico-fisiológicas que regulan ciertas conductas, comportamientos que yo voy a tener. Y también hay ciertas características que dependen de ciertos factores que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Eso es lo biológico.
Pero no solamente es biológico, claro, tiene un gran peso, evidentemente. Negar lo biológico es promover ignorancia. No sé si estarán enterados de la importancia de esto, pero bueno, les digo nada más, ¿no? Que si alguien te quiere negar justamente la base biológica de la conducta, diciendo que todo es un constructo social, está negando gran parte de la investigación científica y evidencia. Pero también cabe resaltar que sí, o sea, hay cuestiones que provienen de la crianza, cuestiones que provienen de la cultura, del entorno, pero ni solamente por uno, ni solamente por el otro, ni solamente por los dos tampoco. O sea, no es que ya yo nací así o así me criaron y ya fue la vida porque así soy, así me desarrollé. No, nada que ver. También está la responsabilidad individual del sujeto sobre su propio proceso de construcción personal. Eso es el factor personal o biográfico. Es lo que nosotros hacemos con esas características anatómicas que tenemos y aparte también pues con ese lugar, ese entorno en el que hemos aparecido. Es muy importante tomar en cuenta el factor personal biográfico, ¿no? Cómo es que nosotros nos hemos relacionado con nosotros mismos y con el entorno del cual estamos rodeados, ¿sí? Y para eso te puedo poner un ejemplo bien claro. Imaginemos pues en este caso dos primos, ¿ya? Dos primitos, esos primitos chicos viven en el mismo barrio, sus papás trabajan en la misma fábrica, en el mismo puesto, ¿bien? O sea, tienen ingresos económicos muy similares y como son primos, son bastante parecidos uno del otro. Ni el más, digamos, patito feo, ni tampoco el más guapo del barrio. O sea, los dos son como que ahí, digamos, ¿no? Entonces, bacán. Pero, ¿qué pasa? A pesar de tener una fisionomía muy similar y a pesar de tener justamente un entorno muy similar, mismo colegio, viven al frente prácticamente, mismo barrio, mismo nivel socioeconómico por sus padres, pues vamos a ver que ambos tendrían una manera diferente de interpretarlo. A ver, vamos a imaginar que en este caso, bien, los chicos sean de estrato alto, ¿ya? Porque ya estoy harto de poner siempre como ejemplo estrato bajo. Vamos a imaginar que sean de estrato alto. En este caso, ¿sí? El chico va, como es de estrato alto, dice, ok, ya yo no tengo que hacer nada pues en la vida, ¿bien? Igual cualquier cosa, mi viejo lo paga, ¿no? Frase que estuvo de moda hace un tiempo, ¿no? Cualquier cosa, mi viejo lo paga. Entonces, ¿ya para qué, no? Simplemente voy a hacer lo que sea y bueno, ya algún día pues los administradores de la empresa me darán los resultados y yo viviré de eso. En cambio, el chico B dice, oye, no, yo tengo muchas oportunidades, por lo tanto yo voy a dedicarme a aquello que me genera realmente una pasión y por lo tanto voy a ser lo más destacado que pueda en ello. ¿Qué sé yo? Se mete al ejército, termina siendo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se mete de artista, termina siendo un artista muy reconocido en la historia universal, se mete de poeta, se vuelve un gran literato, se mete de científico, descubre la cura de una enfermedad. Entonces, aprovecha los recursos que tiene para pues un desarrollo mucho mejor que el de su primo, que quizás pues no lo aprovechó. Y eso depende de quién, depende ya de la persona, porque parten de condiciones muy similares de condiciones iniciales. Ahí lo voy a dejar. Ahora, regresemos a dónde. Regresemos al factor del desarrollo, ¿bien?, biológico. En este caso, chicos, vamos a ver tres conceptos muy importantes, ¿ya? Y hay que saber diferenciar uno del otro. En este caso, tenemos pues a la herencia y en otro caso tenemos a lo congénito, ¿ya? No es lo mismo. Con herencia, jóvenes, nos referimos al ADN, a las características que justamente son transmitidas por nuestros padres vía genética, como bien ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, a ver, si es que quizás tú tienes el cabello ondeado, ¿sí?, tienes el cabello ondeado, entonces, y tu mamá es lacia, por ejemplo, papi, y tu papá es que él también tiene el cabello ondeado, es evidente que has obtenido eso justamente de tu padre biológico. Entonces, te transmitieron esos genes. O mami, por ejemplo, si tú ves la foto de tu mamá cuando ella tenía tu edad, ¿bien?, cuando tenía 16, 17, y tú te das cuenta que eres igualita a ella cuando era joven, cuando tenía tu edad, esas características anatómicas evidentemente se han transmitido por vía, ¿qué? Por vía, pues, genética. Lo congénito no tiene que ver con el ADN. Lo congénito tiene que ver con todo lo que ocurre durante el embarazo. Repito, ¿ah? Durante el embarazo. Por ejemplo, si una madre se alimenta bien durante el embarazo, entonces es muy probable que el pequeño nazca con un peso adecuado.
Si no se da cuenta, se alimenta mal, tiene muchas náuseas quizás, o está deprimida por algo, entonces eso va a determinar que esa falta de alimentación haga que el pequeño nazca con poco peso, o quizás si ha nacido pues muy temprano, ¿no? Quizás 7 mesino o algo por el estilo. Entonces, lo congénito, como te digo, es todo lo que ocurre desde la fecundación hasta el parto, o sea, durante el embarazo. Mira, y esto no es para risa, hay casos tristes en los cuales personas pues sufren accidentes, ¿no? Son expuestas a la radiación, a algún virus durante el embarazo, lo que se llama agentes teratógenos, y pues eso genera una mala formación en el pequeño, ¿no? Quizás algunos nacen sin un bracito o con alguna enfermedad producto de esa exposición a un virus, radiación o lo que fuere durante el embarazo. Entonces, eso diríamos que no es hereditario, diríamos pues que es congénito. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora hablaremos sobre la famosa maduración. A ver, chicos, ¿qué es la maduración? No tienes que entenderlo, por favor, quítate eso. ¿Bien? No tienes que entenderlo como madurez emocional, por favor, porque a veces uno puede creer que la palabra maduración hace referencia a, ya, ¿no? Sí, qué madura eres, ¿no? Wow, sí, qué emocionalmente estable eres, ¿no? Pero no, con maduración, chicos, nos referimos a un factor biológico, ¿bien? A un plan de desarrollo preprogramado, ¿ok? Plan de desarrollo preprogramado. Repito, para que se entienda, un plan para nuestro desarrollo que ya está puesto de fábrica, ¿ok? Preprogramado. ¿En dónde? En nuestro código genético. Ejemplo, el hecho de que a los 12 años aproximadamente, chicas, a ustedes les haya pues venido su primer periodo, la llamada menarquía, eso está codificado en alguna parte. Evidentemente está codificado pues en nuestro código genético, pero no se va a expresar hasta que pasen cierta cantidad de tiempo o hasta que se cumplan también, aparte del tiempo, ciertos requisitos, como por ejemplo la acumulación de cierto número de calorías. Aproximadamente unas 10.000 calorías se dice que es lo que la persona tiene que acumular. Entonces, lo que va a pasar es que dependiendo de las circunstancias también, ese reloj biológico se puede atrasar o se puede adelantar en el caso de los chicos también, de los jóvenes, para el crecimiento del vello facial, el crecimiento pues del cuerpo, el engrosamiento de la voz, todo ello. Y por ejemplo también, cuando tengas pues 40 años papi, muy probablemente pues ya comienza la caída del cabello, o mami, en tu caso pues la menopausia, bien, ya no hay periodo, ya no viene Andrés a visitar. Entonces, todo eso está en el reloj biológico y hace referencia pues a lo que es la famosa maduración. ¿Sí? A eso hace referencia la maduración del cuerpo. Por favor, entiéndase de esta manera. Un plan preprogramado de desarrollo. ¿Sí? Ahí lo vamos a dejar. Entonces, profe, lo hereditario, genético, congénito durante el embarazo y maduración, algo predeterminado, un reloj biológico como acabamos de ver. Esos son los factores biológicos del desarrollo. Y hemos visto pues lo sociocultural, justamente toda la semana pasada hemos visto lo sociocultural, cómo es que la crianza, por ejemplo, influye pues en nosotros, influye en la capacidad que nosotros vamos a tener para poder quizás tener cierta tendencia también, comportarnos de cierta manera. Y no digo que es determinante al 100%, ¿no? Pero al menos cierta tendencia va a causar en el sujeto. O sea, la conducta puede explicarse desde múltiples enfoques, si te das cuenta, desde múltiples perspectivas. Entonces, una de esas perspectivas justamente es el enfoque de los estilos de crianza. No lo es todo para explicar la conducta de un sujeto, ¿eh? Pero ayuda, digamos, para hacer diagnósticos, que es lo importante. Las preguntas las pueden dejar. ¿Sí? Claro, justamente, muy bien Pablo, lo completa, excelente, claro que sí. También de la misma sociedad, no solamente de la familia. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, funciona de ese modo. Y ahora vamos a pasar a estas etapas. Bien, chicos, a ver, escuchen algo. Clasificaciones de las etapas del desarrollo, ustedes van a encontrar bastantes, ¿ah? O sea, muy probablemente un libro que tengas de tu casa, que tu hermano que se preparó hace tiempo, ya que él ya acabó la carrera, por ejemplo. En este caso, no va a ser exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque ha habido una variación últimamente con respecto a esto de las etapas del desarrollo, ¿sí?
Justamente ahí está Pedrito, la adolescencia, según el esquema actual, ahorita, papi, que está proponiendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es el modelo de admisión para el resto de universidades, va a ser, pues, en este caso, los 20 años, ¿sí? Esa es la teoría que se está manejando ahora. Y si te das cuenta, Pedrito, no se toma en cuenta a la pubertad, sino que se pone como un periodo dentro de la adolescencia. Por eso se dice que la adolescencia es desde los 11 hasta los 20 años. Y justamente por ahí también va a venir la pregunta, profe, ¿y la adultez tardía, el anciano no es a partir de los 60? Y yo te digo que no. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida ha variado, ha cambiado. Hoy en día tenemos una esperanza de vida mucho mayor a la que teníamos, por ejemplo, durante los años 50. Entonces, la teoría se actualiza en base a la realidad. Y ahora es a partir de los 65 años recién. Y justamente, ¿no? Se puede decir, chicos, que ha habido un incremento de la moratoria psicosocial. ¿Qué significa eso de la moratoria psicosocial? Es una especie de periodo de prueba que nosotros tenemos durante la adolescencia tardía y, bueno, ya digamos llegando pues a los 17, 18, 19, 20 años, en el cual nosotros somos perdonados, digamos, por la sociedad si cometemos ciertas faltas, ciertos errores. Quizás tu mamá te tire con la chancla, ¿no? Pero quizás no va a estar pues tan mal visto, ¿sí? Que puedas cometer una confusión con respecto quizás a enamorarte de manera pues muy intensa, ¿sí? Dejándolo absolutamente todo, teniendo 18. O sea, si eso te pasa teniendo 40, pierdes la cabeza, la gente diría, qué raro, ¿no? Tan viejo ya perdió la cabeza como un adolescente. ¿Sí? Entonces, hay ciertas conductas que las personas pueden tener y que, bueno, no sé, digamos, no se van a ver tan mal, ¿no? Ahora, antes se extendía solamente hasta los 18, pero ahora se está extendiendo hasta los 20. Dicho sea de paso, las generaciones actuales, o sea, la mía, la millennial y la tuya, la Zoomer, están teniendo muchos mayores líos, muchas más dificultades para abandonar el nido. Eso es importante también, ¿eh? Muchas más dificultades para independizarse, ¿sí? Entonces, por eso que la adolescencia ahora se pone hasta aproximadamente los 20 años. Entonces, hay una serie de factores, pues, que determinan que esto vaya a ser así. Claro, por ejemplo, si a los 17 duras 3 días en un trabajo, como que ya, ¿no? Cualquiera diría, sí, está chibolo, quizás recién se está adaptando a trabajar, ¿no? Pero ya, si teniendo pues 55 encuentras un trabajo nuevo y tú duras 3 días en el trabajo, la mayoría diría, ¿qué pasó, no? O sea, porque para empezar, aceptar, firmar un contrato a esa edad es algo muy, pero muy serio. Entonces, ya podemos ser comprensivos a esta edad. Rangos. Prenatal. Concepción al nacimiento. Desde que el espermatozoide fecunda el óvulo y se produce la recombinación de material genético hasta que nace la persona. Infancia, del nacimiento a los 3. Y ya luego no necesito leerte toda la lista, ¿sí? No necesito leerte toda la lista. Adultez temprana, mira, de los 20 hasta los 40. Como dicen ahí, los 60 son los nuevos 40, algunos dicen pues ahora, ¿no? Bueno, sí, antes ya los 40 ya era ya estar de bajada, ¿no? De salida, como se dice. Ahora todavía recién es entrar a la adultez intermedia. ¿Sí? Un periodo de madurez y según plenitud. Ahora vamos a seguir hablando al respecto del desarrollo prenatal. Bien, chicos, el desarrollo prenatal. Ya que hemos visto la primera etapa, hablaremos pues del desarrollo prenatal. Y esto bien rápido, jóvenes, ¿por qué? Porque tenemos que hacer caso a las directivas administrativas. Ahorita me acaban de confirmar que a ustedes a las 4:30 van a tener que ir a hacer pues un pequeño trámite, creo que es responder un formulario. Bien, y va a venir el coordinador, bueno, el gran amigo Marco, a decirles todo ello. Entonces, rápido con esta parte para luego hacerlo de postnatal, ¿ya? Vamos a hablar de las etapas. Las famosas etapas de el desarrollo prenatal. Mira, es bastante simple, ¿ya? Todo comienza con la concepción. Y allí, justamente, se produce un ADN único e irrepetible. Un ADN distinto al del padre, un ADN distinto al de la madre. Esa célula se va a comenzar a dividir y se va a implantar en el endometrio, que es la pared interna del útero de la madre. Ahí, entre la primera y la segunda semana, lo que más va a hacer es dividirse rápidamente. Terminando la segunda y comenzando la tercera, ya se le va a conocer con el nombre de embrión, ¿sí? Se le va a conocer con el nombre de embrión, que es pues justamente desde la semana número 3 hasta la semana número 8. Para esto es importante
saber un poquito de etimología. ¿Qué significa la palabra génesis? Principio. Organogénesis, el principio de los órganos. ¿Qué significa en este caso la palabra dermo? Dermatólogo, dermatitis, piel, profesor. Muy bien. Ecto, lo que está fuera. Entonces, el ectodermo será la piel de fuera. Por lo tanto, dará origen a nuestro pelo, nuestro sistema nervioso, eso es importante, ¿ya? Y la misma epidermis, ¿no? O sea, ya la piel propiamente dicha, ¿bien? Esta capa de acá, que es la más externa. El mesodermo, meso, medio, será la piel de medio. Justamente lo que estará ya pues debajo de la epidermis. Los músculos, por ejemplo, los huesos, ¿no? Las costillas, el diafragma y el sistema circulatorio en general. Y endo, lo de dentro, ¿no? El endodermo, la piel de dentro, estará haciendo referencia a nuestro sistema digestivo y los pulmones, las vísceras, chicos. La menudencia, si quiere decirle, un término un poco extraño, ¿ya? Pero sí, o sea, son capas al final que nosotros vamos a tener. Hacia la semana número 7 se forma el llamado tubo neural, que va a ser el origen de la médula espinal. Y justamente ya para la semana número 9 ya hay pues un cúmulo de células en lo que va a ser más adelante justamente la cabeza, bueno, lo que ya ahí es la cabeza, luego va a ir creciendo, y ese es un cerebro incipiente, ¿no? La parte más básica efectivamente del cerebro, que se está ahí ya comenzando a formar para tener control de ciertas funciones, ¿no? Como por ejemplo acá tú ves la circulación, la respiración. Ya, y a partir ya de la semana número 9 que ya se considera feto, ya a partir de ahí lo que hace es seguirse desarrollando, sinaptogénesis, neurogénesis, y luego de ello ganar peso y hacerse más resistente para salir al medio externo. Y a la semana 36, 38 aproximadamente, pues ya la persona va a nacer. ¿Bien? Y ya luego cuando nace justamente viene el periodo de desarrollo postnatal. ¿Bien? Pero para eso, bien, tenemos pues que primero darle paso, en este caso, bien, al amigo Marco. Voy a ponerme acá para ver si estás acá. Marquito, ¿estás por acá? Sí, profe, muchas gracias. Buenas tardes. Listo, me silencio. Gracias, profe. Chicos, muy buenas tardes. Jóvenes, el día de hoy tenemos una pequeña encuesta para calificar a los docentes. Lo primero que siempre pido en las encuestas es que sean muy objetivos, por favor. Antes de que realicen la encuesta, indicarles ello, por favor, indicarles que la academia acaba de realizar un convenio con el Instituto Británico. Por si quieren estudiar inglés, van a tener beneficios mientras sean alumnos de la academia. Para mayor información de ello, le voy a pedir por favor que a partir del 1 de octubre realicen más información respecto a este convenio y los beneficios que ustedes van a tener. Segundo punto, chicos, va a haber una reestructuración de los módulos. El básico va a durar 4 meses, dividido en básico 1 y básico 2. El intermedio va a durar 6 meses, ¿ya? Se va a dividir en intermedio 1, 2 y 3. Y por último, el avanzado solo va a durar 2 meses. ¿Bien? Solo han hecho el cambio, antes era avanzado 1, avanzado 2, ahora va a ser intermedio 1, 2 y 3. ¿Bien? Ahora sí vamos netamente a lo que le pedí al profesor justamente, es para que desarrollen la encuesta. Por favor, ingresen a su intranet, les voy a dejar el enlace aquí en el chat para aquellos jóvenes que no tengan el enlace fácilmente. Ingresen a la intranet y van a tener una sección, todavía está resaltado en rojo, encuesta. Bien, está el número 1 encerrado en rojo, justamente la encuesta se ha subido el día de hoy. Por favor, vayan a resolver la encuesta, es obligatorio. Tenemos en tiempo real la cantidad de jóvenes que van dando esta encuesta y por favor necesitamos que los 67 participantes que están aquí desarrollen esa encuesta. Bien, por favor, chicos, me voy a quedar con ustedes hasta las 4:45. Si tienen dudas, consultas, me las van realizando, pero por favor, vayan resolviendo la encuesta. ¿No vas a compartir nada, no, Marco? No, no, profe, no, por el Ya, momento no. listo. Respecto a la información del británico, chicos, les recomiendo que lo hagamos a partir del 1 de octubre. El convenio recién con el Instituto Británico se ha hecho el día, ¿no? Recién se ha cerrado el convenio. Entonces ya en estos días vamos a tener pues mayor. La encuesta lo encuentran en su intranet, ingresen a su intranet y justamente en las secciones van a ubicar una denominada encuesta. ¿Bien? Y dentro de ahí encuentran esta.
Ya, les estoy mandando la imagen, a ver por favor, para que lo puedan ubicar, no se desesperen. Está en la parte de las opciones que tienen en la barra izquierda, ¿ven? Lo encuentran en la parte inferior, dice encuesta. ¿Ven? A ver, por favor, me van mando si lo van encontrando. ¿Ven? Aquellos jóvenes que ya lo están viendo. Ya chicos, ya cargó la imagen van a poder ubicar o darse la idea dónde está la sección encuesta. Ah, sí, tienen razón. Respecto a los comentarios, es opcional. No es necesario escribir un comentario.
Bien, gracias a los jóvenes que ya van culminando, aquellos jóvenes que recién están ingresando, por favor, vayan a su intranet, a la sección encuesta y desarrollen pues esta encuesta docentes que tenemos el día de hoy. Bien chicos, vamos terminando por favor la encuesta. Gracias a todos los que ya están confirmando. Por último, recordarles que el día miércoles 29 es día de mejora administrativa, por lo cual no tenemos clase. Y el día jueves 30 tampoco tenemos clase, pero se está realizando el solucionario del examen de admisión de las preguntas de lenguaje, literatura, historia universal y economía. Bien, entonces yo por el Pitabot eh, les voy a enviar este enlace para que puedan inscribirse a estos solucionarios. ¿Bien? En el caso de ustedes, su material aún no se borra, ¿ya? Se retira aún el siguiente mes. ¿Ya? Finalizando octubre yo les voy a avisar para que descarguen el material. ¿Qué días no tienen clase? Los días miércoles 29 y jueves 30. ¿Bien? Solucionario del examen de San Marcos. Chicos, hoy día, por ejemplo, en un ratito ustedes están en clase, pero el profesor Muñante va a hacer el solucionario de psicología. Por eso los voy a invitar para el día jueves, que ustedes están libres a participar. Bien, bien, profesor, le agradezco mucho por su tiempo y ahora sí me paso a despedir. Ok, Marco, muchas gracias. Bien, nos estamos viendo. Cuídate, hasta luego. Bien, chicos, recuerden que cualquier otra consulta que tengan con el amigo Marco la pueden hacer a través del Pitabot. Si mal no recuerdo, esa es la plataforma que ustedes tienen para comunicarse con su operador académico, lo que antes le conocíamos con el nombre de tutor. Bien, ahí estará. Sí, justamente a mí también me han comunicado eso, Manuel, el 29 y 30 me dijeron, sí, justamente, sí, creo que sí, 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 sí. Efectivamente, yo no tengo clase bien en este caso el 29 ni el 30 tampoco, ¿sí? Entonces creo que es pues justamente para todos. Ahora sí, vamos a irnos a dónde? Bien, vamos a irnos al desarrollo postnatal, chicos. Regresemos a los temas.
Bien, Manuel, es por una cuestión de programación académica, papi. Mira, ¿qué pasa? Está establecido que ustedes por mes tienen que tener 4 clases de todos los cursos. Entonces todo depende del día que hayan empezado. La cosa es que sí van a tener, o sea, todos sus cursos, todos sus temas, bien, ya resueltos justamente, ya bien hechos, bien. Y así funciona. No se preocupen, no se van a perder ningún tema, o sea, sí hay reprogramación. La cosa que del básico, por ejemplo, van a tener sus 8 temas, no, perdón, sus 16 temas, ¿sí? Completos, ¿no? Eso va a pasar justamente en los 2 meses que van a estar aquí. Bueno, igual, la información administrativa a mí no me preguntan porque yo nunca sé nada de eso. Ahora sí, vamos a seguir con lo que es el concepto, que es lo que realmente a mí me importa en este caso. Ustedes que aprendan, pues, sus teoremas, sus teorías, justamente también, pues, el desarrollo conceptual de la clase es sumamente importante, ¿ya, chicos? Así que vamos regresando a esto de aquí, ¿sí? Y vamos viendo dónde nos habíamos quedado, haciendo una pequeña recapitulación, a ver, para no perdernos, ¿no? Bueno, para mí también, créeme, como profe, no es lo más cómodo, pero ahí estamos, ¿bien? Tenemos que hacer lo que debemos con lo que tengamos a la mano. Desarrollo humano. Habíamos visto pues que también se le llama psicología evolutiva a la rama de la psicología teórico básica que va a tratar al respecto de esta temática. ¿Cómo es que nosotros vamos cambiando a lo largo del tiempo? ¿En qué niveles? En nivel físico también, pero sobre todo nivel de pensamiento y nivel, o sea, cognitivo y nivel psicosocial, cómo nos relacionamos con el resto. ¿Cuáles eran los factores? El biológico, sociocultural, personal o biográfico. Las etapas, ustedes la tienen ahí, tienen que aprendérselas. Lamentablemente, esa es la parte memorística del tema. No te queda de otra que hacer memoria y aprendértelo así. Ahora, vamos a ver en este caso el desarrollo prenatal, que habíamos visto pues que tenían 3 etapas. Eso es lo que ocurre justamente antes del nacimiento de la persona. Ahora, una vez que nace, ahora sí entramos al llamado desarrollo postnatal. O sea, profe, ya lo tenemos, como se dice, pues en este caso, bien, en los brazos, ya no hay nada que se pueda hacer. Y vamos a ir ¿a dónde? Vamos a ir a la primera teoría que nos abre al respecto del desarrollo humano. En este caso es la del buen y gran Jancito Piaget. Y como hemos visto hace rato, Jean Piaget está orientado a hablar al respecto del desarrollo cognitivo. O sea, cómo el pensamiento de la persona va a cambiar a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, de él vamos a hablar pues en esta ocasión cómo es que va cambiando, por ejemplo, tus esquemas mentales. La primera etapa, chicos, acá en el sujeto, se da entre los 0 a los 2 años. Bien, entre 0 y 2 añitos tenemos la primera etapa. ¿Cómo se le va a llamar a esa etapa? Se le llama estadio sensorio motriz. ¿Y qué es lo que aprende, profe, dirás tú en este caso el niño? Mira, lo que pasa con el niño es que primero va a empezar a interpretar su realidad, o sea, el mundo que está alrededor de él, en base a lo que siente. Por ejemplo, si se siente seguro, protegido, calentito, entonces va a expresar una sensación de agrado. Fácil se ríe. Pero si quizás siente mucho frío o siente mucho dolor, entonces pues va a manifestar una respuesta de auxilio, en este caso el llanto. Entonces por eso se dice que es el estadio sensorio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a interpretar las sensaciones del entorno. Y motriz, porque en esta parte también el pequeño, la persona va a comenzar a desarrollar las capacidades motrices que le van a servir para el resto de su vida. Hay un principio que es el llamado principio próximo distal, desde el cual se explica que primero la persona va aprendiendo a manejar el núcleo justamente de su cuerpo y esto se va expandiendo, ¿no? Poco a poco aprende a manejar los hombros, luego justamente los brazos ya a través de la flexión del codo, luego la muñeca y poco a poco los deditos para la motricidad fina. Entonces se va desarrollando paulatinamente la movilidad del sujeto. Tú sabes pues que a esta edad comienzan a gatear y luego pues comienzan a caminar y luego ya aprenderán a correr. ¿Y cómo es que se va a ir esquematizando, a ir desarrollando justamente esta etapa? Mira, cuando nosotros nacemos, chicos, tenemos inicialmente una conducta de tipo refleja, o sea, automática, o sea, predeterminada, de fábrica. Si tú, por ejemplo, a un niño le pones, obviamente con las manos limpias, muy limpias, tu dedo meñique en su boquita, entonces él automáticamente lo va a chupar como si fuera pues justamente el pezón de la madre. Y eso no lo hace porque él de buenas a primeras pues lo haga de manera voluntaria. No, eso va a ser un reflejo, es una conducta que él ya tiene pues aprendida. Es por eso que cuando nace el pequeño y es pues llevado hacia el pecho de la madre, él justamente va a realizar esa succión. O sea, no es que él haya aprendido, es algo que ya tenemos nosotros de fábrica. ¿Bien? Es ahí pues de la succión. Ahora, la presión palmar también. Cuando tú pones tu dedo
también limpio, dentro de la mano del pequeño, lo que va a hacer es apretarlo, ¿sí? De manera automática, de manera refleja, lo va a apretar. Esto es un reflejo que compartimos con los primates superiores. La diferencia es que los chimpancés, por ejemplo, pueden cargar su propio peso. Nosotros ya no, ya. Pero a ellos sí les sirve, pues. ¿Por qué? Porque se quedan colgados de las ramas cuando su mamá se tiene que ir a otro lugar. O se quedan muy agarrados de el vello corporal de la madre. Entonces, a nosotros quizás ya no nos sirve tanto, pero es un residuo de la evolución. Eso del mecanismo o reflejo de aprehensión. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿A dónde quiero llegar con eso? Lo que quiero explicarte es que esta actividad refleja, automática ya, que se hace de manera automática sin que el pequeño lo piense, lo quiera hacer, se va a transformar en una conducta intencional. O sea, ya va a comenzar a hacerlo a propósito, como se dice. Ponte, de casualidad está así moviendo su brazo y entra su dedo pulgar en su boca y comienza efectivamente a succionar. Y luego va a buscar reproducir la acción. Ya, esa reproducción de la acción se le conoce con el nombre de reacción circular. Reproducir la acción. Y de esa manera tenemos el paso de una conducta refleja automática en el niño, que ya viene de fábrica, como se dice, a una conducta motivada, voluntaria, intencional. Repetir la acción. Si es del cuerpo, primaria. Si es con objeto, secundaria. Y si es que está utilizando los objetos para ver qué pasa, ya, terciarias. Pero eso, digamos, es ya meterse bien al fondito. Simplemente hay que recordar que para que se dé la conducta intencional, se pasa del reflejo a la reacción circular, a la reproducción de la acción. Entonces, a través del reflejo, se va a pasar a esa conducta intencional, utilizando ¿qué cosa? Las reacciones circulares. O sea, repetir las acciones que ya se hicieron. Ahora, vamos a ver otra capacidad bastante importante, Reyes, que en este caso será la permanencia del objeto. ¿Qué es lo que pasa en la permanencia del objeto? Mira, hasta antes de los 4 meses, para el pequeño, y ahorita respondo, ¿bien? Fuera de la vista es fuera de la mente. O sea, si tú le enseñas algo, bien, por ejemplo, esta taza, por ejemplo, se la enseñas a un niño de menos de 4 meses, y tú luego se la quitas, la sacas de su campo visual, esa taza para él automáticamente deja de existir, deja de estar en la realidad. Pero en cambio, entre los 4 y 8 meses, va desarrollando poco a poco la capacidad de saber que esta taza, si yo la muevo hacia otro lado, la saco de su campo visual, igual sigue existiendo. ¿Bien? Igual sigue existiendo. A eso de que los objetos siguen existiendo, a pesar de que no lo esté viendo directamente, se le llama permanencia del objeto. ¿Bien? Se le llama permanencia del objeto. De esa manera, jovencitos, hay que entender. ¿Ya? Permanencia del objeto. Hay conducta intencional dirigida hacia metas. Ahora sí, podríamos hacer una pregunta y sí te voy a responder, Manuel. No te preocupes, sí te voy a responder, pero primero respondan ustedes una preguntita. Mirko, si un chiquito ya puede saber que esto, a pesar de que no lo está viendo, sigue existiendo, es porque ya puede almacenar información. ¿Cómo le llamas tú a la capacidad de almacenar información en alguna parte de tu sistema cognitivo? Almacenarla. A esa capacidad, ¿cómo le vas a llamar? Registras, almacenas y luego recuperas la información. ¿Qué nombre le pones? Exacto, Carlitos. Memoria. ¿Sí? Entonces nos vamos dando cuenta que ya hay una imagen mental presente y que esa imagen mental puede quedar en el sujeto. Melanie, Santos, Mirko, Nicole, Lady. Memoria. Claro que sí. ¿Bien? Claro que sí. Ahora, entonces vamos viendo pues que la aparición de la permanencia del objeto, ¿sí?, forma parte, y ahorita estoy buscando el libro, papi, forma parte de el primer esquema mental que el pequeño va a ser capaz de realizar. ¿Bien? A ver. Ya te voy a pasar acá la portada, ¿sí?, de este libro. Bueno, ya quedará así, ¿no? Justamente con lo del... con todo lo del navegador, pero no importa. Bien. Y te paso en este caso el link. No abras ahorita el link, por favor, porque te vas a lajear. Va a descargar automáticamente el PDF. ¿Ya? Ya, no abras el link ahorita, más rato. ¿Bien? Más rato lo abres y ese es un buen libro justamente de psicología. O sea, es como que ya un libro grande, ¿no? Bien, o sea, porque el material que yo estoy proponiendo acá, tú deberías de leerlo primero antes de ir a leer ese libro, porque el material que yo propongo es el oficial de la universidad, este que justamente la misma universidad propone, ¿sí? Pero si ya deseas más profundizar,
Te recomiendo eso, está completo. Ahora, me dice Nicole, profe, disculpe si es cierto que las personas recuerdan a partir de los 3 años algo así. Claro, justamente, o sea, no es que con esto de acá vaya a tener memoria directamente de largo plazo, sino que sería la memoria de corto plazo, ¿bien? Sería la memoria de corto plazo. Ahora, justamente la memoria de largo plazo se va a comenzar a consolidar como mínimo, así te digo, como mínimo a partir de los 3 años. Es mucho, mucho más probable que tenga unos recuerdos a partir de los 5 y ya casi, casi todos tienen recuerdos a partir de los 7 años. Solamente unos pequeños flash, digamos, van a consolidarse antes de los 4 años, ¿no? Unos muy, muy puntuales y pequeños flash, ¿bien? Entonces, en ese caso, ¿sí? Sería pues el límite absoluto, los 3, ¿no? Pero menos de 3 no, ni fregando en ese caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá sería memoria de corto plazo específicamente. Y cuando hagamos memoria vamos a ver la diferencia entre uno y otro tipo también, ¿sí? Pero guardar algo toda la vida a partir de los 3. Pero ya, o sea, ya se da cuenta que esto, si lo saca de su vista, evidentemente no es que deje de existir, ¿bien? De esa manera funciona. Y María se llama Introducción a la Psicología de Morris, ¿bien? De Morris, así se llama, ¿bien? De Morris. Buscas Introducción a la Psicología Morris PDF, Enter, el primer link es un PDF, eso te va a salir. Entonces, vemos aquí, en este caso, otro estadio, otra etapa, ¿ya? Otra etapa del desarrollo cognitivo según el buen y gran Piaget, que en este caso es el estadio preoperacional, el cual, chicos, va desde los 2 hasta los 7 años. ¿Bien? Desde los 2 hasta los 7 años. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar con el pequeño? Si tú te das cuenta, a esta edad, el niño suele ser bastante, bastante fantasioso. Suele tener una imaginación sumamente activa, Manuel. Entonces, lo que va a pasar acá es que ya fruto de esa maduración cognitiva, vamos a ver que él va a tener la siguiente capacidad. Mira, y esto es sumamente importante. Ya estaba comenzando a aparecer durante la etapa sensorio-motriz, pero acá se va a consolidar. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué le llamamos el pensamiento representacional? ¿O qué es esto de la capacidad simbólica? Pues una tranca, ¿no? Pensamiento representacional, ¿qué es eso, dirás, no? ¿Con qué se come? Mira, imagínate que el pequeño tenga, bueno, ahí como te has dado en el ejemplo, ¿no? Una tacita, ¿bien? Ahí está la taza, ahí está la taza. Ahora, ese pequeño evidentemente no va a tener pues la necesidad de estar viendo todo el rato la taza para saber que existe. Él ya puede construirse, ¿qué cosa? Puede construirse una imagen mental de la taza. ¿Qué significa esto de acá? Que va a reemplazar ese objeto físico por una imagen mental que haga referencia a ese objeto. O sea, es bastante simple de entender cuando le chapas la lógica. ¿Por qué? Porque evidentemente esta taza no entra a la cabeza de la persona. Lo que uno guarda de esto es una imagen o representación. Es como que yo te digo ahorita, piensa en un caballo. Entonces automáticamente vas a sacar la imagen que tú tienes guardada de un caballo, o sea, la representación de caballo que tú tienes en tu sistema cognitivo. Y tener esa capacidad, justamente el pensamiento representacional, ya va a ser una capacidad que surge entre los 2 a los 7 años. O sea, no es que siempre, siempre vamos a tenerla, ¿ya? Poco a poco tiene que ir surgiendo. Y sobre todo, nosotros podemos tener la capacidad de manipular estas representaciones. ¿Bien? Claro, en esa etapa todavía quizás no tiene sarcasmo, ¿bien? Y tiene que tener la capacidad de manipular ya las representaciones. Por ejemplo, a ver, en este caso, si se cae la taza, por ejemplo, ¿no? Entonces él puede adelantarse un poquito al tiempo, ¿ah? O sea, por ejemplo, si ya vio, bien, que su hermano acaba de tirar la taza y ¡pah! Se rompió. Entonces él agarra y tira también la taza y también se rompe. Entonces él estaba pues queriendo encontrar un efecto novedoso que había proyectado anteriormente. Así va a funcionar el pensamiento representacional. Yo puedo manipular, ¿ve? En este caso, diferentes imágenes mentales. O sea, ya no solamente una lo que estoy viendo, me quedo pegado así viendo algo, no, sino varias cositas también, ¿ya? Taza, por ejemplo, más leche, taza más gaseosa, ¿no? Por ejemplo, ya, pues tiene 3, 4 años, compraron gaseosa, y él, como ya sabe, viene con su taza, se aparece, ¿sí o no? De frente para que le den. Ya, pues evidentemente, él ya puede tener esa capacidad, ¿no? De pensar taza, recipiente, gaseosa, tiene que ir al recipiente. Quiero gaseosa, por lo tanto, tengo que tener taza. Entonces trae su taza, pues, para que le sirvan. Eso es lo que va a hacer. Ahora, justamente también como es bastante imaginativo,
ya no solamente tiene esta inteligencia simbólica o representacional, sino que también va a poder ser capaz de reemplazar un objeto por otro. Y eso es el juego simbólico. El símbolo es aquello que se refiere a algo que está más allá de sí mismo. Por ejemplo, ¿qué conexión tiene este símbolo de acá con un billete, ¿no? Con el dinero? Nada, profe, es simbólico, ¿no? Directamente. O cómo tú, por ejemplo, simbolizas la justicia. Con una mujer, dirás, con los ojos vendados y una balanza, ¿no? Bueno, vamos a ver pues que también los niños son capaces de utilizar un objeto para evocar otro objeto. ¿Bien? Un objeto para evocar otro objeto. Y en este caso, ahí tú tienes el juego simbólico también llamado de fantasía, pues. Porque si nosotros le damos a este pequeño un palo de escoba, por ejemplo, él puede hacer muchas cosas con ese palo de escoba. Profe, dice que es un caballito, por ejemplo. Profe, dice que es, por ejemplo, no sé, una bazooka. Dice que es un rifle o algo por el estilo. ¿Bien? Entonces, a ese es el juego simbólico. O tú le das cualquier cosa, ¿no? Al pequeño. Por ejemplo, le das no sé yo, ¿no? Este cúter, por ejemplo, ¿no? Y para él es una pistola. Pum, pum, muere. Entonces, estaba reemplazando un objeto justamente por otro, ¿no? Un significado de un objeto por otro objeto. Y evidentemente sumamente imaginativo, creativo, fantasioso. Ahora, me pregunta en este caso, Carlos Manuel, ¿a qué edad uno se enamora? Y tu pregunta es bien chévere porque me dice luego, o presenta indicios de afecto, ¿ya? Uno es capaz de presentar indicios de afecto justamente hacia su progenitor, ese vínculo emocional primario y fundamental, desde prácticamente los 0 hasta los 2 años, ¿ah? O sea, pero ese primer afecto se llama apego y es hacia el cuidador, o sea, hacia el padre o la madre. O sea, el chiquito sí siente justamente un afecto por la persona que lo está cuidando, que siempre está, por su madre justamente. Pero ese es el apego que se da, ese vínculo afectuoso que se da desde los 0 hasta los 2 años que hemos visto la semana pasada, justamente. Ahora, de otra persona, de una niña o de un niño, por ejemplo, bien, se dice que regularmente desde que es capaz de identificar la diferencia justamente entre los dos sexos, que es a partir de los 3 años aproximadamente, ¿no? Entonces, él puede ver características y sentirse pues apegado hacia una compañera, ¿sí? Entonces, o sea, la capacidad afectiva está desde que nace, ¿bien? Justamente con su cuidador, a eso se le llama apego, ¿bien? Ese es el amor que le tenemos a nuestros padres. Y pensando que era mi espada y jugaba a la guerra. Excelente, William, en este caso eso se llama juego simbólico, ¿bien? Claro, ahora, la teoría del amor, entendida tal cual, no se va a dar incluso hasta que la persona es capaz de entender el compromiso, ¿ah? Y esto lo vemos en la clase número 5, sí, la otra clase vamos a hablar del amor. Y cuando hablemos del amor ahí vas a entender por qué. Pero te voy diciendo que el amor tiene 3 ejes. Uno es psicológico, otro es pasional carnal, ¿bien? Y el otro es con relación al tiempo, al compromiso, ¿ya? Pero eso lo vemos la siguiente semana. Evidentemente un niño de 3 años no tiene la capacidad pues, de ejercer un compromiso, ¿no? Entonces ya eso lo veremos ya la próxima clase, si queremos profundizar sobre el amor. Pero te voy diciendo que la capacidad afectiva hacia el progenitor está desde que nace la persona. Ahora sí, Sebastián, vamos a ver pues en este caso, salimos del juego simbólico, que ya sabes, reemplazar un objeto por otro, como bien me dice acá William, sí, como bien me dice acá William, agarra un palo de escoba, ¿no? O en todo caso, qué sé yo, pues como te digo, a ver, esto de acá, ¿qué puede ser? No sé, con este USB va a destruir el mundo, dice, ¿no? Si lo conecta a una computadora, es hacker, dice, ya, así igualito, bien. Juego simbólico. Ahora, imitación diferida. ¿Qué significa la palabra diferido, profe? Postergado en el tiempo. Bien, justamente, nunca me claro. Y vamos a ver, Sebastián, que eso de enamorarse, si es que es solamente confianza y deseo carnal hacia la persona, es amor romántico, ¿ya? Que no es el amor consumado que vamos a ver. La próxima semana guardémonos lo del amor, ahí sacamos todos los casos. Julio me dice, entonces si naciera con padres no biológicos no tendría afecto. No. Ah, ya, claro, hacia ellos, hacia los padres, no necesariamente, pues es hacia quien lo ha cuidado, si es abuela, si es su tía. Ahora, luego, por una cuestión cognitiva, sí puede saber, ¿no? O sea, si es mi papá biológico, bueno, tengo un vínculo con él y lo puedo querer, puedo desarrollar. No significa que no lo va a desarrollar. O que si no le explicas, entonces no se va a sentir alegre de conocer a su progenitor biológico. Pero que lo vea, por ejemplo, que se le cruce por la calle sin saber que es él y que ya sienta afecto, difícil, difícil. ¿Bien? Pero bueno, guardamos eso, como les digo, para la otra clase, tenemos que avanzar. Les iba a hablar al respecto de la imitación diferida. Con diferido me refiero a postergado en el tiempo. ¿Qué significa esto de acá? Un niño, ¿sí?, ve que alguien hace algo y no reproduce la acción inmediatamente, porque si reproduce la acción inmediatamente será imitación directa.
Por ejemplo, tú estás estudiando con tu libro, viene tu hermano con su libro, chiquito, y se pone al costado de ti y comienza a estudiar según él también. Entonces, ya, eso es imitación directa. Pero si él, luego de un rato que tú ya terminaste, agarra su libro, ahí sí es imitación diferida. Este es el clásico ejemplo, chicos, de cuando, por ejemplo, qué sé yo, tu papá se estaba afeitando, ¿no? Para irse al trabajo, y de pronto, pues, tú agarraste el afeitador y te quisiste afeitar y te volaste la ceja, ¿no? Justamente. O tu mamá estaba yendo, pues quizás te llevó, ¿no? Al peluquero, bien, al salón de belleza, y tuviste, ¿no? Que el pata, que le cortaba todo, ¿bien? Y de pronto, pues tú también llegaste a tu casa y te pusiste a jugar a la peluquera, te trasquilaste, te volaste el cerquillo, a tu prima, qué sé yo, algo por el estilo, ¿bien? Imitas una acción, reproduces una acción un tiempo después. Esa es la famosa imitación diferida. Y cada quien tendrá su anécdota, evidentemente, con respecto a ello, pues. Bien, bien, bien. Ahora, el pensamiento sincrético. Esto es importante también. Esto es una falsa relación causa-efecto. Falsa relación causa-efecto. ¿Cómo así, profesor? Bien. Y raya mi cuaderno. Bien, ahí está, evidentemente. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces fácil ya está, pues en este caso, bien, logrando esa imitación diferida. Como te digo, no son etapas pues directamente rígidas, ¿no? Algunos casos antes, otros después. En este caso, la falsa relación de causa-efecto se da cuando vemos como te digo, no necesariamente, ¿bien? Hace rato cuando iniciamos la clase, si llegamos temprano, yo advertí eso, que las etapas que había propuesto no eran necesariamente así al 100% rígidas, que a los 2 años viene Piaget con una torta de cumpleaños y te dice, mira, a partir de hoy, que tienes, ¿no? Un año más 365 días, no 364, no, pues no funciona así, ¿no? Es poco a poco. Y bueno, les estaba hablando de esto de acá de la relación causa-efecto. Imagínate lo siguiente. Dos fenómenos que ocurren de manera contigua, pero sin conexión. ¿Cómo, profe? Mira, llega la la tía Juana, y se va la luz. Entonces, el pequeño, como piensa que dos sucesos que ocurren contiguamente, o sea, uno después del otro, necesariamente el que ocurre primero es la causa y el que ocurre después es el efecto. Entonces, llega la tía, hola, ¿qué tal? Entra a la casa y ¡plum! Se fue la luz. Ah, se fue la luz porque llegó mi tía. Falsa relación causa-efecto. O sea, él no se puede poner a pensar en que quizás hay un corte general de electricidad o en que quizás se voló la llave principal de la casa, por ejemplo. Dos cosas contiguas las pone como causa una de la otra. Ese es el pensamiento sincrético. ¿Sí? Ok, me dejaba muerto. No podía pegar. Ya, ok, chicos, bien. Ya. Entonces, ahora, el egocentrismo infantil es la incapacidad del infante de entender puntos de vista ajenos. O sea, si un chiquito, sobre todo de los 2 a los 3 años, sobre todo de esa edad, ya 4 o 5 ya entiende más, sobre todo de los 2 a los 3 años, si el chiquito siente frío, él va a comportarse como si todo el mundo tuviera frío. O sea, si a él le gusta una película, verla en el televisor 5 veces, porque eso sí les estimula, ver a cada rato lo mismo, igual él va a creer que a ti también te gusta. Y entonces va a querer que mires con él, ¿no? Entonces no va a entender que tú tienes otros gustos, otras necesidades. O sea, no es que no pueda, no es que sea malo, no es que no quiera, es que todavía, o sea, todavía no tiene la capacidad para hacerlo. Todavía no ha desarrollado eso. Es como que le pidas que corra, teniendo 6 meses, aún no lo sabe. Entonces, a él todavía no se da cuenta que otros tienen otras formas de entender el mundo u otras sensaciones, otros pensamientos que él. Por eso le llamamos egocentrismo, ¿sí? Ahora, el animismo infantil, chicos, gira en torno a esa capacidad de fantasía que tiene el pequeño, o sea, dotarle de vida a objetos inanimados. Por ejemplo, hablemos pues de qué es lo que hacen algunos chicos cuando se chancan, lo que hace rato te dije, ¿no? Mamá, la mesa me pegó, mamá, la cama me pegó. Ya, eso es dotar de vida a un objeto inanimado, eso es precisamente animismo. Y ese animismo que se dan los pequeños es una característica justamente en esta etapa. ¿Estás caminando? Y la luna avanza. Te paras, se queda quieta. Corres, también avanza. Mamá, la luna me persigue. Mamá, la ventana está triste, está llorando. Hay lluvia, ¿no? Él va pues a dotar de vida objetos inanimados. Animismo infantil. ¿Bien? Este era un dibujo que yo veía. ¿Bien? Ah, ok. Se mueve, dice.
No, eso ya sería un poco creepy. Bien, bien, bien. Ahora pasamos a dónde, chicos. Pasamos a la etapa de operaciones concretas o estado operacional concreto, ¿ya? Estadio operacional concreto. Mira, ¿qué es lo que ocurre en esta parte aquí, Carlitos? Lo que va a ocurrir es que el sujeto ya tiene la capacidad de tener, Saúl, un pensamiento de carácter lógico, ¿ya? Pero lógico a condición de qué? Lógico a condición de que sea una representación de un objeto real o por lo menos, ¿sí?, un objeto real. Una de dos, o la representación del objeto o el objeto mismo, ya. No necesariamente el objeto mismo, ¿eh? Puede ser también una representación de este. Un papel, por ejemplo, con algo dibujado. Por si acaso. Mira, te pongo un ejemplo. Imagínate que nosotros agarramos, ¿bien?, y le decimos al niño, o sea, le mostramos un libro, ¿no? El clásico libro de tercero de primaria. Le damos así. Cuadrados. Este es el A, este es el B y este es el C. Y le decimos que le ordene de mayor a menor. O sea, siguiendo justamente acá un orden lógico. ¿Ya? Eso de ahí se le va a conocer pues justamente como seriación. Un objeto en progresión lógica. Va desde el más pequeño hasta el más grande. O por ejemplo, qué sé yo, una serie de figuras. Desde la más oscura hasta la más clara, por ejemplo. Progresión lógica. Ahora, no necesariamente tiene que tener los cuadrados en forma de fichas recortadas, ¿no? O sea, no es necesario que lo tenga en la mano. Puede ser en un papel, pero tiene que ser algo que puede existir en la realidad física material concreto. Por ejemplo, si tú le pides que haga un análisis de la justicia, ya, pues la justicia es algo abstracto, papi, ya eso ya es un nivel de abstracción ya distinto, eso ya es superior, ya. Si tú le pides, por ejemplo, un concepto filosófico que entienda, por ejemplo, la teoría idética de Platón, ya, ahí va a volar, como se dice, ¿no? Todavía no tiene esa capacidad. ¿Sí? Pensamiento lógico a condición de que sea algo que pueda al menos representarse como real, por si acaso. Ahora, la clasificación. Justamente acá está pues lo que nos hacen en primaria, ¿no? Conjuntos. Por ejemplo, si tú le preguntas a un pequeño, de manera espontánea, nunca les he enseñado nada de eso, tú le preguntas a un pequeño, le dices, ¿no? Oye, mira, yo tengo 3 gatos y 5 perros. ¿Qué hay más? ¿Perros o animales? Si te responde perros, y tú le enseñas 5 figuretas de perros, si te responde perros, todavía no tiene esta capacidad desarrollada. Si te responde animales, él es capaz de saber que ambos pertenecen a un conjunto más grande, y que animales habrá 8 y perros habrá 5, y que el 8 es mayor que 5, evidentemente. Entonces aquí ya puede justamente establecer pertenencia a conjuntos, pues. O otro caso muy simple también, tienes 9 años, tu mamá te ve ahí que estás haciendo nada, entonces te dice, hijito, ven, mamá, ayúdame, sepárame por favor la ropa blanca de la ropa negra, por ejemplo. O tu papá te dice, no, hijo, sepárame lo que son todos lo que son ollas de lo que son platos y vasos para lavarlo. Ya, papá, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver, pues en ese caso, tú ya estás aprendiendo a clasificar. Eso es importante. Ahora, la conservación, chicos reyes, gira en torno a qué? Gira en torno a saber que nosotros podemos manipular un objeto de tal manera que éste siga teniendo exactamente las mismas propiedades a pesar de un cambio aparente en su forma. Este es el clásico experimento de los vasos con jugo. Mira, y esto tú lo puedes hacer, ¿eh? Agarras, te buscas un vaso largo y alto, compras, bueno, con agua, con colorante o frugos, para que te hagas tu experimento, y lo llenas hasta cierto punto, el vaso alto. Ah. Y luego, ¿qué es lo que haces? Vas a vaciar eso en un recipiente más chato, pero más ancho. Entonces, evidentemente, el nivel del agua va a bajar. B. Y tú preguntas, ¿dónde es que hay más líquido? ¿Dónde es que hay más jugo? Si el chiquito te dice que es lo mismo, entonces él sabe que se ha conservado la cantidad de líquido. Y si el chiquito te dice que hay más en A porque lo ve más alto, todavía no tiene el principio de conservación. O lo mismo con una plastilina. 2 plastilinas iguales y uno la agarras y la haces así para que se vuelva más delgada pero más larga.
entonces va a seguir siendo exactamente la misma cantidad de plastilina. Y si él te dice que son, al final tienen la misma cantidad de plastilina, ya tiene la conservación. Pero si no, si dice que uno porque lo ve más largo ya tiene más, entonces ya no tiene. Pues. Tiene que ver el cambio directamente él también. Es decir, ve que cambia, pero sabe que es la misma cantidad, que no las agarró y puesto un pedazo más. Entonces, si dice que son iguales, conservación. Ese es un principio muy, muy interesante. Y la reversibilidad, su capacidad para qué? Su capacidad para saber que un proceso puede ir, como se dice, al revés y al derecho también. O sea, yo puedo contar del 1 hasta el 100, pero también puedo contar del 100 hasta el 1. O yo también, por ejemplo, puedo poner este líquido acá en B y luego lo puedo volver a vaciar en el recipiente A. Entonces puede ir al revés y también puede ir al derecho, como se dice. Bien, reversibilidad. Todo proceso, toda operación tiene una operación contraria que lo puede retornar a su punto de inicio. Esas son las 4 características del estadio operacional concreto, de 7 a 12 años. Ahora hablaremos del estadio operacional formal. Y esta es justamente la etapa en la que te encuentras tú. Pero en serio un niño de esa edad sabe distinguir que los vasos, o sea, que la cantidad de líquidos son iguales. Sí, depende, Saúl, justamente, ¿eh? Pero mira, entre los 7 y los 12 no me parece tan descabellado, ¿ah? Es entre 7 y 12, ¿bien? Regularmente se espera que para los 9 años ya tenga la capacidad de poder distinguir. No necesariamente desde los 7, ¿no? Ya que hay variaciones y subvariaciones. Estamos en un módulo básico en el cual debemos de aprender en qué etapa se encuentra este cambio, nada más, ¿sí? Ya justamente precisiones ya más exactas al respecto las podemos hacer en un módulo intermedio. Pero, o sea, creo que, ya, imagínate que se tarde a los 11, pero hasta los 11 años que sepa de poder puede, ¿no? O sea, se da cuenta, ¿bien? No es descabellado pensar, ¿sí? Trabajos hacía progresiones aritméticas a los 7 años. Sí, sí lo hacía. Evidentemente, es un genio. Y por eso se lo recuerda. Porque tenía una capacidad no esperada para su edad. Como dije al principio, no todos van a encontrar dentro justamente de la teoría. Existe, Carlitos, algo que se llama campana de distribución normal. Te explico. Una población, ante cualquier característica determinada, la mayoría va a estar en el promedio. Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia, la mayoría, tiene aproximadamente 100 puntos de IQ en cuanto a la psicometría. Lo que se espera son 100 puntos. Pero una población tendrá más, muy reducida, tendrá llegando a los 160, y otra población también muy reducida tendrá pues bajando en este caso los 70 puntos, los 50 puntos incluso. Entonces, siempre hay excepciones, y les dije al principio, cuando me conecté a la clase, no significa que va a venir a todos los niños del mundo Piaget como si fuera Papá Noel con una torta de cumpleaños a decirle que no, que recién, no, si no has cumplido 7 años, carajo, te prohíbo. No funciona de esa manera, ¿bien? Puede pasar antes, dependiendo del sujeto, puede pasar después. Y lo que se espera del estadio operacional formal, en este caso, entre los 12 y los 18 años, es que nosotros ya tenemos que tener la capacidad de salir justamente de lo que es concreto e irnos a lo que es abstracto. De irnos a lo que es abstracto. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros podemos plantearnos escenarios hipotéticos. Por eso se le llama pensamiento hipotético deductivo. A ver, papi, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú quieres irte a tu fiesta COVID? Y tú dices, pucha, ahora, ¿cómo hago para regresar a mi casa? Dices, ¿no? ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a ver que te puedes plantear múltiples escenarios. Uno de ellos, pues, justamente será el decir, ya, dejo la puerta abierta, pero si dejo la puerta abierta, se va a escapar el perro y me va a delatar. No, trepo muro, pero el muro mide 3 metros y tiene vidrio encima. ¿Qué hago? Ah, mi prima, ¿no? Capaz le digo que me abra la puerta. Entonces tú te planteas escenarios en tu cabeza y ahí mismo lo vas probando, lo vas probando, lo vas probando. ¿Sí? Funciona de esa manera. ¿Sí? Y también aparece la transición de lo real a lo posible. ¿Qué significa esto de acá? Yo me puedo plantear qué hubiera pasado si y darme una respuesta. ¿Qué hubiera pasado si Perú ganaba la guerra a Chile? ¿Qué hubiera pasado si Alejandro Magno no moría joven? ¿Qué hubiera pasado si ella me decía que sí quiere ser mi enamorada? Entonces paso de lo real a lo posible. Y evidentemente yo puedo entender metáforas. Pues. Claro que sí.
puedo entender metáforas. Mami, el florero Monse, ¿bien? Hay ciertas características genéticas, Raúl, ciertas, pero no es todo, también implica el desarrollo. Mira, ciertas características del adolescente, hablando de ello, van a permitir pues que él pueda comprender las metáforas que tu pretendiente al florero Monse te dice, ¿no? Él te dice, flaca, que quiere escalar tus blancas cumbres, ¿bien? Y quiere hundirse en tus abismos. Bueno, no creo que está haciendo referencia a accidentes geográficos. Bien, entonces todos sabemos, pero bueno, digamos no está directamente explícito, no está implícito en ese caso. Bien, capacidad para entender metáforas. Ahí estará. Ahora, Elkind justamente propone que en esta etapa, el adolescente tiende a un defecto, ahora sí, de carácter. Digo tiende, ¿no? Digo tiende y no necesariamente, ¿ya? Ya. Tú no, ¿ya? Tú no, ya. Tú no tienes esto, ¿ya? Pero regularmente, dice Elkind, que es un seguidor de Piaget, aparece lo que se conoce como egocentrismo racional. ¿Qué significa esto de acá? Significa que la persona es incapaz de darse cuenta que sus deducciones pueden no ser las más correctas. O sea, profe, como está estrenando capacidad hipotético-deductiva, llega a la conclusión de que sus pensamientos son la verdad. Entonces, por eso, o sea, yo solamente, o sea, lo que yo pienso es la razón. Y egocentrismo racional. Yo tengo la razón. Y en este caso hay dos posibles manifestaciones. Una de ellas es la llamada audiencia imaginaria y otra de ellas es la fabulación personal. La fabulación personal gira en torno a un sentimiento de indestructibilidad que tiene la persona cuando es adolescente. Y debes haber tenido un amigo loco en el colegio, ¿sí? Que él creía que tenía la razón en materia de carácter sexual porque él ya tenía relaciones con su flaca, ¿no? Entonces, como él tenía relaciones con su flaca y tú todavía nada, y él te decía, no, que yo lo hago así nomás, que yo sé, yo sé. Oye, pero cuídate, loco, ten cuidado, te vaya. No, tú qué sabes hoy si tú todavía nada, pero cuídate, ¿no? Pasan 6 meses justamente que termina el colegio y pues lo ves empujando un cochecito, ¿no? Ahí está. O tu amigo, el que va 2 meses a artes marciales y ya cree que le puede pegar a todo el mundo. Le busca pelea a alguien, le gana la primera en la calle. A la segunda le toca un militar, ¡pum! Lo destruyen, pues, ¿no? Lo paran de cabeza. ¿Por qué? Por su fabulación personal. Se siente indestructible. Siente que las conclusiones a las que llega ya automáticamente son la verdad. Y en este caso, ¿bien? Y en este caso, Julio, vamos a ver pues a la llamada audiencia imaginaria, que es la persona que se ha convencido que es el centro de atención. O sea, no necesariamente por algo bueno, ¿eh? También puede ser por algo malo. Por ejemplo, está caminando por la calle y quizás le sale un grano en la frente, ¿ya? Entonces él piensa que todo el mundo está viendo su grano. Y justamente escucha que alguien se ríe. Ah, seguro se está riendo de mi grano, qué vergüenza. Audiencia imaginaria. O también por otras cuestiones, ¿no? Ay, es que yo superé los 3.000 seguidores en Instagram y mi TikTok ya tiene 5.000 corazones juntados. Entonces no puedo salir a la calle si no es maquillada, porque mis fans, ¿qué van a decir? Bueno, tu amiga, bien, está sufriendo en este caso de ese egocentrismo racional por audiencia imaginaria. Bien, ¿propuesto por quién? Propuesto pues por Elkin. Fabulación personal también, ¿no? Ah, todos no comprenden la verdad, ¿no? Yo sé, yo tengo la verdad respecto de lo que sea, de la música, de la política. El que no tiene mi creencia política es un pobre diablo que no entiende la verdadera política como debe ser. Ya. Fabulación personal, pues egocentrismo racional, justamente. ¿Bien? Ay, ay, ay. Bien, chicos, ahora sí, pasamos a dónde. Bien. Pasamos a el caso, bien, de Erik Erikson, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con Erik Erikson? Él va a hablar al respecto del desarrollo psicosocial. Y acá te lo voy a poner, ¿ya? Este es el cuadro resumen, ¿bien? Como hemos tenido en este caso varias preguntitas y una intervención, entonces vamos a resumirlo bien chévere para que nos podamos entender. ¿Ya, Reyes? Escúchenme. En el caso del desarrollo psicosocial, estoy pensando, psicosocial, existen 3 matices básicos que hay que tener en cuenta. 1, la edad. 2, la etapa entendida como un conflicto. Y la virtud básica, que es lo que proviene de la resolución de dicho conflicto. En este caso, el primer conflicto que se da en la persona va a ser al respecto sobre la
confianza versus la desconfianza frente al mundo. ¿Qué quiere decir esto de acá? Quiere decir que el pequeño, cuando es pues atendido rápidamente por su madre, lo que va a tener es una sensación de que las cosas, aunque puedan ir mal, terminan mejorando. Esa es la virtud básica de la esperanza. O sea, una persona pesimista, por ejemplo, tiene pues acá un conflicto, diría Erickson, en esta etapa. ¿Por qué? Porque quizás cuando se ensuciaba su pañal o tenía hambre, en vez de las cosas de mejorar, empeoraban, ¿no? Más hambre o más incomodidad. Entonces eso hace que sea pesimista. O tu amigo que al primer kill se rinde. Ah, GG, ya fue. Ya, justamente pues conflicto según Erickson en esta etapa. Confianza versus desconfianza. ¿Sí? Sí, que es una persona que tiene esa virtud de la esperanza. No digo optimismo, digo esperanza, ese es el nombre. Ha tenido una resolución adecuada en esta etapita de aquí. Bien, ahora sí, Angelo, pasamos al otro conflicto. Autonomía versus vergüenza y duda. ¿De qué trata esto de acá? El niño es un poco más independiente, quiere hacer cosas por sí mismo, ir al baño, por ejemplo. Pero si lo hace mal, puede acarrearle sentimiento de ¿qué? Sentimiento de vergüenza. O si tú le impides hacer lo que él quiere, o sea, atenderse solo en algún sentido, vas a recortar por completo su fuerza de voluntad. Eso de que no, tú no hagas nada, hijito, yo te doy de comer en tu boquita, tú no, ya, eso es justamente arrancarle la capacidad de él hacer sus cosas por sí mismo, pues. Entonces, se ve, en el desarrollo de Erickson, vio múltiples casos. Desde chiquito criado, que no haga absolutamente nada, ay, no, mijito, no, yo te doy en tu boquita, y a los 30 años, ay, no, hijito, no trabajes, yo te compro todas tus cosas, ¿no? Quédate en la casa, sin hacer nada. Falta de fuerza de voluntad, dice Erickson, bien, conflicto en esta etapa. Durante los 3 a 6 años aparece también la iniciativa versus la culpa. En este caso, el sujeto va a proponer ciertos proyectos personales. Antes era su independencia en relación a cuestiones básicas, por ejemplo, como caminar o ir al baño, y acá va a hacer ciertos proyectos personales. Por ejemplo, el niño quiere hacer una sorpresa de cumpleaños, pero para la sorpresa de cumpleaños utiliza el pinta uñas o qué sé yo, el colorete más caro de su mamita y escribe en la pared algo, ¿no? Dibuja a su mamá. Entonces, evidentemente esa iniciativa, si no es corregida de manera adecuada, haciendo hincapié que no estuvo mal el propósito, sino la forma en llegar a él, puede generar en el pequeño un sentimiento de culpa. Eso es sumamente importante. Entonces, si tú castras las iniciativas del pequeño, no va a desarrollar pues la capacidad de fijarse una meta, porque va a pensar algo del tipo, ¿para qué me voy a esforzar si igual cada vez que quiero hacer algo, me dicen que no lo haga? ¿Bien? Y eso es muy importante también, desarrollar la voluntad, ganas de hacer algo y el propósito. Ahora, entre los 6 a los 12 aparece el conflicto laboriosidad versus inferioridad. Acá tú te das cuenta que si haces las cosas bien, que si te esfuerzas por algo, vas a obtener buenos resultados. Si haces toda tu tarea, vas a sacar AD, y si no haces la tarea, vas a sacar C. Y justamente ahí vas pues a compararte con el resultado de otras personas. ¿Bien? Sobre todo se da en la época de la primaria, 6 a 12 años justamente. Entonces acá tú aprendes a ser competente, a sentir que eres válido, a sentir pues que eres capaz de realizar determinadas actividades, determinadas tareas. Ese es el conflicto, en este caso el cuarto. El quinto es en el que nos encontramos ahorita, digamos, ¿no? en promedio de edad en este salón, ¿bien? Es el conflicto de la identidad versus la confusión de roles. En este caso, lo que va a aparecer es la búsqueda del quién soy del sujeto. Y si bien no se lo pregunta directamente, pero muchas veces su identidad se va a ver pues involucrada, constituida por una serie de factores. Como hemos visto la semana pasada, los medios de comunicación, los grupos de pares, van a tener una gran influencia en la personalidad del sujeto. Esta es la etapa donde se cuestiona bastante, pero bastante, la autoridad de los padres y donde se cuestiona también todas las enseñanzas que nos han dado nuestros padres. ¿Para qué? Para hacer caso de las enseñanzas de nuestros grupos de pares. Tu amigo que tiene 16 años, igual que tú, entonces él sabe todo de la vida, y tu viejo que tiene 40, 50 años, pues él no sabe nada, ¿no? Él es un boomer, ¿bien? Justamente, ¿no? Esta es la etapa donde eso pasa. Y aparte también, me ha pasado, y aparte también, ¿por qué hay confusión de roles? Porque en este caso, lo que la persona está buscando es a qué se va a dedicar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Oye, ¿en qué me voy a convertir? ¿Voy a ser médico, abogado, ingeniero? ¿Voy a estudiar en universidad? ¿Voy a estudiar en instituto? ¿A qué me voy a dedicar el resto de mi vida, ¿no? ¿Cuáles son mis gustos, mis preferencias? ¿Me gustan los chicos? ¿Me gustan las chicas? Etcétera, etcétera, pues.
Y lo que va a hacer en este caso también, en algunos sujetos, es tener esa confusión de roles, o sea, orientada a tener comportamientos de supuestamente gente grande y también de un niño. Y regálame 2 minutos para acabar el esquema. Ahora, lo que se desarrolla es fidelidad o lealtad hacia un grupo de personas, justamente hacia el grupo de pares con el cual se ha involucrado, como se dice, ante los amigos, fidelidad y lealtad hacia el grupo. De los 20 a los 40, dice Erikson, no el profesor Muñante, uno lo que busca es arriesgar esa identidad que ha construido de sí mismo para un proyecto que involucre a otra persona adicional. O sea, pasar del yo, del ego, en griego yo significa ego, bueno, se dice ego, pasar del ego al nosotros, pasar del yo al nosotros. O sea, ya eres tú y yo, y juntos compartimos un proyecto de vida. En este caso, se desarrolla la virtud del amor, recién en esta etapa. Vamos a la semana que viene, como ya les dije, a hablar más al respecto del amor. Si no, profe, me quedo hasta los 50 años jugando Dota en la casa de mi mamá. Bueno, aislamiento dirá pues en este caso Erikson, ¿no? Intimidad versus aislamiento. Ahora, entre los 40 y los 65, la edad que tienen nuestros viejos muy probablemente, se va a dar el conflicto generatividad versus estancamiento. No solamente tiene que cuidarse a sí mismo, sino también tiene que cuidar a otras personas, sus propios padres, sus perros, sus hijos, lo que tenga que cuidar. Y aparte también, sobresalir un poco en el trabajo, aparte también sentirse una persona útil y productiva. Y como ya tiene pues más personas en la chamba o donde sea, bajo su responsabilidad, se desarrolla el cuidado, la protección. Finaliza la vida de la persona y finaliza la vida de esta clase sobre este conflicto. Integridad versus desesperación. Todos se enfrentan al final de su vida a una evaluación de lo que han hecho. Si es que consideran que está bien, que bueno, sea como sea, pero trataron de hacerlo mejor y se quedan contentos con ello, integridad. Y si no, si se procrastinaron la vida entera, si se pasaron toda la vida postergando y nunca hicieron algo al menos de lo que hayan querido, desesperación, pues en este caso de hacerlo todo a última hora, desesperanza. Y de resolverse adecuadamente este conflicto, lo que se va a obtener de la persona es sabiduría. Entendida no como conocimiento, sino como experiencia de vida. Y así el sujeto puede irse contento de esta tierra y yo también me voy contento de esta clase. Nos vemos, jovencitos, la próxima semana. Espero que les haya gustado. Como siempre, pues es un placer dictar. Nos vemos. Conmigo hasta acá. Muchas gracias y ya hasta pronto.